Es miércoles de mesa, Roy Campo, Roy, ¿cómo Hola, estás? Joaquín. Buenas tardes, René, muy buenas ¿Qué tardes. tal, Joaquín? Buenas tardes. Casados, don Pepe Fonseca. Joaquín, muy buenas tardes. Esperando la provocación. No, Joaquín, no es una provocación. Fíjate, anoche que vi el programa de Si me dice no vengo, me sentí muy reconfortado al escuchar a Martí Batres y a la diputada que iba de Morena. Marina Ávila. Me sentí muy reconfortado cuando me explicaron que todo esto que nosotros hemos interpretado, inclusive yo he escrito sobre eso, de un choque entre poderes de la Federación, dicen que no hay que no hay pleito. Dijeron que es un diferendo como cualquier otro. Pues a mí me da mucha tranquilidad, a pesar de que hoy en la mañana escuché a Ricardo Monreal amenazar hasta con sanciones penales a los ministros. Rijosito Ricardo Monreal, tan rijoso que dijo que Marta Anaya miente cuando afirma Marta Anaya de que él tiene diferencias con Martí Batres, lo cual, bueno, pues eso ya es un poco exagerar, pero bueno, pues es Monreal, ya sabemos cómo es, siempre fue así. A ver, nada más de eso es, si no le llamas pleito, hay un choque de poderes, claramente. Un diferendo. Un desencuentro. Un desencuentro. Es Pero la palabra. lo voy a llevar a la parte política. El que le ha ganado totalmente es López Obrador. Totalmente. A ver, porque, ojo, toda la ley de remuneraciones se ha concentrado en cuánto ganan los ministros. Ganan mucho. Cuando tienen muchas más cosas la ley de remuneraciones. Pero resulta que todo el asunto parece concentrado en los ministros no quieren dejar de ganar lo mucho que ganan. Y ahí se ha concentrado. Y creo que los ministros o la Corte ha tenido primero una falta de sensibilidad. Porque no es cierto, no ganamos tanto. Una falta de sensibilidad a lo que la gente está gritando. Y dos, una falta de comunicación. Qué mal han comunicado el asunto. O sea, qué mal. Es mentira que ganamos 600. Es mentira. O sea, centraron el debate en si ganan mucho o ganan poco. Y es un gran error. López Obrador la gana toda ahí, toda. Porque la gente dice, sí es cierto, además de que no le tengo mucha confianza a los jueces, además estoy viendo cómo ganan. Entonces yo creo que políticamente Andrés está teniendo un gran triunfo el señor presidente López Obrador. René. Yo creo que estaba ganada de antemano en términos de, si lo piensas, voy a esto, Joaquín. Ganada de antemano en el sentido de si piensas que hay una estrategia en eso y de que mediáticamente había muchísimo más posibilidades por todos los considerandos de aprobación, la imagen misma que tiene la Corte, etcétera. El Poder Ejecutivo y Andrés Manuel López Obrador como presidente. No es lo mismo la Corte, obviamente, con el Congreso, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Sí, lo que hay ahí, por lo menos, yo no diría que solamente lo que mencionas, Roy. Sí hay ya una confrontación abierta, absolutamente deliberada entre estos dos poderes, en particular con el poder judicial, sí, donde está inmersa la Suprema Corte y donde vienen preguntas, Joaquín, de aquí la cuestión es, los otros poderes van a acatar una decisión de la Corte, conjuntamente con lo que ya ustedes mencionaron, de que la Corte nada más, dicen ahí los que saben, los juristas, lo único que está haciendo es cancelar, sí, por el momento es una cancelación. No es una suspensión, perdón, es lo que quiero decir, es una suspensión y no una cancelación de la ley. Ahí hay toda una discusión y sí hay una contingencia y hay una crisis, si lo exageráramos, Joaquín, institucional, aunque como tú escribiste, no una crisis jurídica, ni mucho menos, opinaría yo, una crisis de Estado, pero sí lo otro. A mí me preocupan dos cosas. Una es que he escuchado, y esta mañana escuché a personajes que tienen gran presencia en los medios, cierta autoridad en cuanto a sus opiniones y cuentan, y que de pronto se sienten regocijantes, se sienten regocijados, están contentos porque se están aireando así las diferencias. Y yo no creo que las diferencias entre poderes tengan que adquirir ese tono rijoso para no ser calificadas, como decía alguien hoy por la mañana, para no ser una simulación, perdón. La simulación a veces es simple educación y civilidad en el trato entre poderes. Y la otra preocupación
la ley de remuneraciones, como se está aplicando ya en la práctica por este gobierno, está quitándole prestaciones a los de abajo, a los que les van a aumentar el salario, les está quitando las prestaciones que tenían de vales y otras remuneraciones, se las está quitando para que no sean extra, para que se sumen al salario, y al sumarlas al salario les van a cobrar impuestos, entonces se va a nulificar el aumento que dizque les van a dar. A ver. Bueno, pero luego va a haber otro aumento para compensar, es decir... Bueno, eso no, eso dices tú. A ver, mira, si la ley de remuneraciones... Si fueras Ursúa, te lo Yo creo que la crítica de la ley de remuneración debería estar centrada en esto. Primera premisa, nadie debe de ganar más que el presidente. Creo que es una premisa defendible. Está bien, es el puesto máximo, nadie debe ganar más que el presidente, como en cualquier empresa. Pero la segunda premisa, ¿quién dijo que el presidente en México debe de ganar 108,000 pesos? Él. Yo creo que esa debe ser un error. O sea, el presidente no debe fijar el sueldo del presidente. O sea, debe haber alguien, comité, algo que fije, y a lo mejor le tenían que haber dicho al presidente, oiga, pues usted puede ganar 108,000, pero el presidente de México tiene que ganar 200. Y si usted quiere regalar los otros 92,000, regálelos. Bueno, pero el error tenía que haber sido que un presidente... Pero es que no se atreven a decirle nada. Esto es el error. Y ahí debió haber partido todo. Era lo que, Joaquín, justo, y esto estábamos platicándolo también, la cuestión es, uno puede pensar, no va uno a creer que él mismo, ¿sí? Inteligencia política, el presidente electo, tiene sus asesores que le puedan decir, oiga, ahí va a haber una contraposición entre el 27 y el 127, toda esa cuestión. Joaquín, nadie le dice nada. Vaya, no tienen los, ¿cómo vamos a decirlo elegantemente, como lo dijo alguna vez Jorge Díaz Serrano, no tienen los arrestos para decirle, oiga, señor, mire, esto del aeropuerto, vamos a hacerlo de otra manera, porque mire, si lo hacemos así como usted quiere, va a pasar. Mire, no tienen los arrestos. Yo sé de algunos que le han dicho algo, y él ha hecho, y alguien me dijo, es que no me hace caso. No. Pues una cosa es que te escuche y otra cosa es que te haga caso. Claro. El que escuche uno no significa necesariamente hacer caso. Así es. Ojo, y sí ha aprendido y se ha hecho para atrás en algunas cosas. ¿Cómo en qué? A ver, lo del ejército en las calles. O sea, acuérdate la diferencia que tuvimos. O sea, por eso, ese es luego dos, el haber dicho que iban a crear todas las secretarías ya está mediado, ya no está tanto. Lo del ejército en las calles, ¿tú creerías que le haría? Estoy suponiendo. Nomás déjame que termine. ¿Y tres? O sea, sí, tres, bueno, lo del aeropuerto, de que el día primero se cancelaba, entendió que no se podía. O sea, tuvo que, a ver, espérate, vamos a escuchar. Luego, cuando en campaña prometía casi todos los beneficios generalizados, y tú ves ahora y es 1 millón a discapacitados, 1.3 millones, o sea, ya le puso número porque vio que no alcanza para todo. Es decir, sí hay una forma de que va midiendo, o hay quien mida y le va diciendo no se puede generalizar. Sí aprende, ¿no? Ahora, que no se le quite. Cuando me dicen que todo lo que propone se lo propone a su base, no. Lo propone porque él cree en eso. Claro, yo no tengo bueno, no, ahí no hay discusión. De eso no hay discusión. Es que la cuestión es, partiendo de esa premisa, como opinaste, entonces uno preguntaría, el cambio en la decisión para integrar a las Fuerzas Armadas viene, yo creería que sí, que le pueden decir 4, 5, 6 asesores, pero también, en una ocasión platicamos, don Pepe y yo platicamos, también yo podría aventurar y digo, uno es en la transición, no, estábamos platicando, yo opinaba, uno es el presidente electo en la transición, que tiene diagnósticos y que tiene asesores, pero uno es el que va a la Secretaría de la Defensa, platica, y otro es el que sale ya con otro tipo, no solamente de diagnósticos, con otra visión de cómo está la situación. Bueno, voy a poner no más obedece a lo otro, ¿no? No, es que tú dices algo que no existe. Perdón, René. No, René, no. Estamos suponiendo de que sí lo asesoren y le digan. Tú dices que 4, 5, 6 asesores no los tiene. Bueno, entonces es un supuesto más. Continuamos con la mesa. Bueno, entonces, a ver, ¿qué día hoy, esta mañana? Fue con Ciro, ¿no? Cuando Ricardo Monreal dice que los ministros no se deben ir de vacaciones, que se van el viernes, y que se deben permanecer aquí hasta que le den para atrás a la suspensión de la ley de remuneraciones. Y yo decía hace un momento, ¿qué tal si
el presidente de la Corte dijera que los senadores no se deben ir de vacaciones y tienen que aprobar esto que está aquí. Eso es una clara intromisión descarada de un poder en otro. Pero que, por cierto, hay que explicarle a los que nos escuchen, es que hay que aprender nuestras clases de primaria. México hay 3 poderes con igualdad de importancia y cada quien tiene su función. El Poder Ejecutivo, encabezado del presidente, el Poder Legislativo, que es Cámara de Diputados y Senadores, y el Poder Judicial, encabezado por la Suprema Corte. Que, por cierto, mañana es el informe del presidente. Mañana puede decir que va a ir López Obrador. Sí, pero no se queda la comida. No se queda la comida como siempre. Oye, pero con algo más, Roy, con algo más que también a lo... Cuando se dice pleitos, se están peleando los poderes de México. Sí, pero con algo más que lo que dicen los juristas y lo que está... Que la Corte es el garante de la constitucionalidad. O sea, de que se cumpla o no se cumpla algo. Lo que aprueba el legislativo. Sí, bueno, no solamente aprueba, puede prometer, puede proponer leyes y también puede después cambiarlas, sin duda alguna. Pues es lo que decíamos hace un rato. ¿Por qué? Como dice Joaquín, es que no tiene sus asesores. ¿Por qué no le dijeron entonces al presidente electo, oiga, pues mejor, si tenemos mayorías y tratemos de que haya mayoría calificada y cambiemos la Constitución para que no haya mínimo esta sospecha, entre comillas, de intromisión a otro poder? Lo paradójico es que yo estoy viendo, y volviendo al personaje que tuviste ayer en el programa, a Martí Batres, y escuchando a Monreal, lo que estoy viendo es que lo paradójico es que con el pasado y con su historia, tú esperarías que Martí Batres fuera el senador rijoso, ¿no? Y resulta que no, es el que busca el diálogo, y yo creo que no nos sorprendamos, no es la primera confrontación entre los poderes, pero siempre se ha resuelto mediante diálogo y alguna negociación. Aquí yo no sé si el lado del Ejecutivo y el Legislativo esté dispuesto a dialogar y a arreglar este pleito, o a dejarlo que se muera como dices tú, que ya ganada la guerra de la opinión pública, o aplastar a otro poder. Sí me preocuparía que la intención fuera aplastar al otro poder. Bien, vamos a ir con las conclusiones. Roy, por favor. A ver, bueno, a diferencia de lo que dices tú, de repente sí me gusta que haya este tipo de pleitos más allá del análisis, porque a ver, hace 15 días estábamos hablando de la ausencia total de contrapesos, de que no había un solo contrapeso, y resulta que llevamos 12 días, y en esos 12 días aparecen contrapesos, o sea, aparecen medios de comunicación, empresarios, gobernador, partido político, aparecen contrapesos. Entonces, qué bueno. Y por cierto, durante 18 años en México, la oposición estaba representada en la persona de López Obrador. Fue el opositor de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Bueno, aquí todavía no vemos, pero va a surgir tarde o temprano el López Obrador de López Obrador. O sea, en algún momento tiene que surgir. Así que, y no tiene que ser de la política, puede ser del empresariado, de los medios, de donde sea. Todos este tipo de cosas son reacciones ante un poder absoluto que le otorgó la gente a López Obrador. Entonces a mí no me disgusta que hayan estas alegatas y estas discusiones. Gracias Roy. René. Yo diría, Joaquín, que pues no puede no disgustar a mí tampoco, porque justo eso es la democracia. A lo que dice don Pepe, claro que no es nueva la confrontación. Si leía el otro día, si a partir del expresidente Zedillo que se pues conforma una nueva corte, nuevos ministros, de ahí acá fue una nueva corte, nueva corte. Así es. De ahí acá ha habido muchas confrontaciones o alegatos entre poderes, entre el poder ejecutivo y la corte, o el poder judicial, por decirlo en sentido amplio. Sí, lo que sí puede ser inédito, Joaquín, es la serie de adjetivaciones y descalificaciones que hay cuando tú ya hablas y dices abiertamente, sí, que hay corrupción del otro lado, y que los que están en el otro lado, que están votando de una manera, sí, están pudiéramos decir, en el viejo régimen, en el famoso aquel ancien régime. Eso puede ser lo inédito, Joaquín. Bien, don Pepe. Mira, yo creo que sí la democracia es contienda, es diferencias, pero al respecto yo quiero citar solo 2 frases. Una,
de Jorge Luis Borges, quien dijo que hay que tener cuidado al elegir a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ellos. La otra, esta es una recomendación al nuevo gobierno, desde el presidente hasta el último secretario. Es una frase de Erskine Preston Caldwell, quien decía: un buen gobierno es como una buena digestión. Mientras funciona, casi no la percibimos. Perfecto. Gracias. Gracias, Joaquín. Gracias.